Hola, como siempre les doy una fraternal bienvenida a los trabajos de la Logia Blavatsky. En este caso continuamos con la exposición de los extractos de las cartas de maestros, de los maestros de sabiduría. En este caso estamos abordando el tema pureza, de la pureza, y hoy le corresponde al hermano Miguel Ángel Burgos hacer la exposición de las indicaciones correspondientes. Así que adelante, querido Miguel, agradeciendo profundamente tu colaboración para estos trabajos. Adelante, por favor. Les agradezco mucho a todos los que están participando en este servicio la oportunidad de tomar participación con ustedes. Y agradezco la invitación a participar en esta serie por este mes. Entonces, los extractos de las cartas de los maestros de la sabiduría están enfocadas al tema pureza, y el mismo maestro, la cita del maestro KH, el maestro Kotomi, nos hace ver la necesidad de un compromiso profundo para aquellos que se acercan con el propósito de conocer más respecto al ocultismo. Y vamos a ver cómo está relacionada esta declaración con la pureza. La declaración del maestro KH es: el ocultismo no se puede abordar con ligereza. Lo exige todo o nada. Quiero enfocar la plática en dos textos de inicio. Uno es de HPB y dice: hay un sendero escarpado y espinoso, rodeado de toda clase de peligros, pero con todo es un sendero que conduce al corazón del universo. Puedo decirte cómo encontrar a aquellos que te mostrarán la puerta secreta que solo conduce hacia adelante y se cierra detrás del neófito, firmemente y para siempre. No hay peligro que un valor intrépido no pueda vencer. No hay prueba por la que no pueda pasar una pureza inmaculada. No hay dificultad que un fuerte intelecto no pueda superar. Para aquellos que vencen y avanzan, hay una recompensa más allá de toda expresión. Noten ustedes la palabra expresión. Para aquellos que vencen y avanzan, hay una recompensa más allá de toda expresión. Y nos hace abordar desde esta palabra, desde esta visión, más allá de toda expresión, la labor de aquellos que conocen las cosas como son y que dirigen el progreso espiritual de la humanidad. Esta recompensa más allá de toda expresión es el poder de bendecir a la humanidad y salvarla. Repito, el poder de bendecir a la humanidad y salvarla. Concluye: para aquellos que fracasan, hay otras vidas en las cuales podrán alcanzar el éxito. Quiero regresar al texto del párrafo y enfatizar esto. Dice:
no hay peligro que un valor intrépido no pueda vencer. Se necesita valor. No hay prueba por la que no pueda pasar una pureza inmaculada. Vamos a referirnos enfáticamente a esta condición, pureza inmaculada. No hay dificultad que un fuerte intelecto no pueda superar. Un fuerte intelecto. Y regreso, el poder de bendecir a la humanidad y salvarla. ¿Cuál es la principal motivación, aparte de estas cualidades necesarias? Valor, pureza, intelecto, el poder de bendecir a la humanidad y salvarla. ¿Qué hay detrás de ese poder? ¿Qué hay oculto detrás de esta expresión? El poder de bendecir a la humanidad y salvarla. Hay otro texto a partir del cual quiero dirigir, porque está relacionado con el otro de esta manera. Cuando dice, son palabras del señor Krishna en el Bhagavad Gita capítulo 4, el versículo 10, que habla del conocimiento trascendental. Dice el señor Krishna, estando liberadas del apego, el temor y la ira, estando totalmente absortas en mí y refugiándose en mí, muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí. Y de ese modo, todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. Entonces, como vimos en el texto anterior, el poder de bendecir a la humanidad y salvarla está relacionado con alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. ¿Qué significa esta expresión? Cuando se habla acerca del Señor Krishna, no simplemente como una personalidad, sino como un principio universal, presente en todo y en todos. ¿Cómo podríamos sentir esta relación con Él? ¿Cómo se sentiría vivir este estado de amor trascendental por Él, por ello? Vamos a abordar esto desde esta perspectiva porque hablábamos en el texto anterior, recordamos, un valor intrépido, una pureza inmaculada, un fuerte intelecto. Y en este otro, liberadas del apego, del temor y la ira. ¿Qué tal si en lugar de resolver por la ira, resolvemos por un fuerte intelecto? Para liberarnos del temor, requerimos un valor
que no se detenga. Y para liberarnos del apego, necesitamos la pureza. ¿Por qué los apegos son contrarios a la pureza? Y solamente se puede uno liberar de estos, apego, temor y la ira, a través de alcanzar el estado de amor trascendental. Vamos a ir viendo los textos. Dice el primero del maestro Moria: ten en cuenta, amigo mío, que los afectos sociales tienen poco control, si es que tienen alguno, sobre cualquier verdadero adepto en el cumplimiento de su deber. En la proporción en que avanza hacia el adeptado perfecto, las preferencias y antagonismos de su anterior personalidad se debilitan. Coloca a la humanidad en su corazón y la estima en su conjunto, dice el maestro Moria. Entonces, va dejando de lado los condicionamientos de la personalidad. La personalidad mayormente está hecha de pensamientos. Está construida a través de ideas. Algunas de esas ideas nos acercan a la verdad, pero otras nos alejan de la verdad. Pero si vemos el ejemplo de estos hermanos que están mucho más adelantados, y hay otros que están mucho más adelantados que ellos, en este sendero que conduce al corazón del universo. Y este sendero no está afuera solamente. Se vive a través de acciones. Pero como dice una declaración antigua, aquello que el hombre piensa, eso llega a ser. Entonces, cambiar los pensamientos, ir dejando de lado cada vez mejor el vivir los apegos. Por medio de generar pureza. ¿En qué sentido? Dejar el apego a la materialidad, al culto a la personalidad, a los apegos provenientes de esta, y acercarnos más a la personalidad genuina, no falsa personalidad, genuina porque reflejan la idea de la perfección espiritual por medio de su servicio, que los maestros de sabiduría vivieron, como el Señor Krishna, como el Maestro Jesús, como el Maestro Buda, que no tenían preferencias por nadie,
por ningún pueblo en específico, por ninguna familia en específico, por ningún individuo en específico, sino que vivían el amor trascendental. Ahora vemos este otro texto del maestro KH. Habla acerca de una mujer que estaba haciendo un servicio, pero a su manera vivía la pureza, y cuando hablo a su manera, cualquiera de nosotros puede tener una tendencia a vivirla de esta, como a esta mujer. Dice la declaración del maestro KH. La pobre mujer es por naturaleza buena y moral, pero esa misma pureza es de una naturaleza tan limitada, de un carácter tan presbiteriano, es decir, dirigida por condicionamientos respecto a lo que es bueno y lo que no es bueno, impuestos por cierto criterio religioso. Repito, de un carácter tan presbiteriano, si se me permite la palabra, como para ser incapaz de ver reflejada esta pureza que ella vive, como para ser incapaz de verla reflejada en nadie más que no sea su propio yo, el yo con minúscula, el culto a la personalidad. Solo ella es buena y pura. Todos los demás tienen que ser y serán sospechosos. ¿Qué nos invita a ver el maestro con esta expresión? Todos los demás tienen que ser y serán sospechosos. Para evitar vivir una pureza tan limitada como esta, ¿qué será necesario? Ahora el maestro que ha hecho otra vez dice, el discipulado descubre al hombre interno y pone de manifiesto lo mismo los defectos que las virtudes latentes. El defecto latente engendra vicios activos y a menudo va seguido por la locura. Sé puro, virtuoso y lleva una vida santa y estarás protegido. Pero recuerda, el que no es tan puro como un niño, mejor que no se preocupe del discipulado. Quiero enfatizar dos cosas aquí. Desde luego, cuando hablamos de personalidades, la personalidad está hecha de ideas y tiene como propósito, en principio, defendernos de otros. Es decir, parte de la personalidad es nuestra propia sombra. Cuando dice el discipulado descubre al hombre interno, la sombra es sombra por eso, porque está oculta. Si le diera la luz, no sería sombra. Y tiene un propósito, el de defender a esta personalidad de otras sombras. Pero el discipulado, dice aquí el maestro, pone de manifiesto lo mismo los defectos latentes que las virtudes latentes. El defecto latente engendra vicios activos y a menudo va seguido por la locura. Es decir,
de otra manera expresado. El que tiene la intención de ser discípulo se pone a prueba a sí mismo. Porque el entorno no va a variar, va a ser el... Tiene que darse cuenta qué es lo que se está viviendo desde otra vista de sí mismo, es el discípulo. Si este defecto latente permanece, dice el maestro, engendra vicios activos. Quien nunca ha sido probado en tal o cual circunstancia, no puede mostrar qué es lo que realmente se vive dentro de él o qué es lo que vive dentro de sí. Cuando vive en esta otra circunstancia, en esta otra área de conocimiento de sí mismo, puede salir esta sombra con una fuerza tal que puede hasta destruir a la personalidad, el cuaternario inferior. Por eso es que dice el maestro, y a menudo el defecto latente engendra vicios activos y a menudo va seguido por la locura. Se llegan a hacer cosas que no supo ni cómo llegó a hacerla, a hacer esas locuras, esas acciones. Por lo tanto, el maestro le enfatiza, sé puro y virtuoso. La razón para la ira que lleva a la locura son los apegos. Y solamente quitándonos los apegos a la materialidad, se puede llevar una vida como la que invita el maestro. Sé puro, virtuoso y lleva una vida santa y estarás protegido. Y concluye con este ejemplo que es inevitablemente claro. Pero recuerda, el que no es tan puro como un niño, mejor que no se preocupe del discipulado. Aquí quiero hacer una pausa. Si me permiten, por favor, voy a dejar de compartir para escuchar comentarios respecto a estos tres. Hermano Miguel, yo Sí. quería preguntarle, ¿puede explicar otra vez lo que usted dijo de la sombra que después crea más sombra? Esa parte no la entendí bien. A ver, Sí, la repito gracias. entonces. Sí, nuestra personalidad, a ver si me doy a entender. ¿Recuerdan ustedes la ilustración del cuaternario inferior y de la tríada superior? Este cuaternario inferior está formado por el cuerpo físico, la plantilla energética, que es el del cuerpo físico, que es el cuerpo astral. Primero hubo cuerpo astral y después cuerpo físico. Inmediatamente después, prana, y el vehículo astral es el vehículo de prana también, pero está formado de kama, es decir, el principio de los deseos, pasiones, instintos, y de manas inferior, que es una proyección de mana superior. Pero ese rayo de luz de mana superior se envuelve en un cuerpo físico y necesariamente este cuerpo físico desarrolla una personalidad que está condicionada por el entorno familiar,
cultural, religioso, nacional, que son una serie de ideas que le dan identidad a esta persona. La palabra persona significa máscara y tiene como raíz latina personare, para que suene. La palabra personare identificaba a uno de los actores de los dramas de las tragedias antiguas. Desde luego, este personaje tenía una máscara y esa máscara tenía cierto adicional, un instrumento dentro de la máscara para que ampliara la voz, para que sonara más fuerte, porque los teatros eran a cielo abierto. Y entonces personare era una máscara y quedó como referente a una persona. Hay alguien detrás de esa máscara. En el caso de cada uno de nosotros, esta máscara ya dije que está formada por pensamientos condicionados por la familia, por el entorno educativo, por todo esto. Pero también esta máscara está hecha con el propósito de defendernos de los demás, porque nos sentimos, cuando somos niños, en muchas ocasiones, amenazados o hasta somos abusados. Y entonces, para caerles bien, para generar un sentido de pertenencia que nos dé seguridad, adoptamos los pensamientos de los que están alrededor nuestro. Pero también, al sentir esa animadversión o amenaza, o hasta sufrir abuso, se generan pensamientos para defendernos. Pero esos pensamientos no son aprobados por el entorno, porque pueden reflejar ira, violencia, cosas que no son aprobadas por los demás. Y para no mostrar que estamos viviendo eso, lo ocultamos. Esa es nuestra sombra. Pero cada uno de todos los que están en nuestro entorno tiene su propia sombra. Y la sombra está hecha para defender el conjunto de la personalidad. La personalidad entonces puede ser más falsa, es decir, puede reflejar menos al yo superior, a la tríada superior, y puede ser solamente una máscara falsa para defender al ego inferior. Por tanto, mientras más pura sea nuestra personalidad y refleje a la tríada superior, la limpiamos de la necesidad de la materialidad. Y mientras más falsa sea la máscara, la personalidad, la falsa personalidad, entonces esta nos remite a la materialidad. No sé si sea suficiente esta explicación o si me quieren ayudar a comprender qué es lo que están pensando. Muchas gracias, muy agradecida. Tomé mis noticas en mano, Miguel. Gracias. Entendí, ¿sí? Entendí. Ok, muy bien, gracias. Entonces, ahí está la pureza. Ahí está la pureza. La necesidad de quitar pensamientos egoístas, temor, ira, limpiar nuestra personalidad con el propósito de que a través de esta personalidad se refleje la tríada superior, que el hombre interno concilie con la sombra. No es que la sombra desaparezca, es que conciliemos con ella. Porque las grandes
Una de las grandes iniciaciones es el enfrentamiento con nuestra sombra. Y para enfrentarnos a nuestra sombra, que tiene su sentido en este sistema de cosas, no se trata de anularla o de someterla, sino de conciliar con ella, porque tiene un sentido profundo también. Voy a compartir otra vez pantalla. El discipulado descubre al hombre interno y pone de manifiesto lo mismo los defectos que las virtudes latentes. El defecto latente engendra vicios activos. Ahí está la sombra. A menudo va seguido por la locura. Si la sombra le gana a la personalidad, entonces ocurre, no sé si ustedes hayan visto en la calle a personas que parece que están hablando con alguien más y se refieren o se dirigen a eso con lo que están hablando con groserías y se están peleando de continuo y cualquiera que los vea dice, este hombre o esta mujer están locos. Lo que pasa es que despertaron percepciones sutiles y la sombra les ganó. Y entonces su lucha continua ya no es contra algo que no puedan percibir, sino contra su propia personalidad oscura. Así es, entonces cuando se busca por medio de ¿cómo decirlo? Sustancias que alteran la conciencia, sea alcohol con el delirium tremens y las drogas con aquellos que se quedan en el viaje, a esos les gana su sombra. Va seguido por la locura. Por tanto, el maestro enfatiza, sé puro, virtuoso y lleva una vida santa y estarás protegido. Pero recuerda, el que no es tan puro como un niño, mejor que no se preocupe del discipulado. Dice aquí el maestro KH, yo soy como fui, y como fui y soy, así probablemente siempre seré el esclavo de mi deber hacia la logia y hacia la humanidad. No solamente aleccionado para ello, sino deseoso de subordinar cada preferencia por los individuos al amor por la raza humana. Y entonces, en esta circunstancia, vemos varios pensamientos. Dice el maestro, yo soy como fui y soy, así probablemente siempre seré. Probablemente siempre seré. Es decir, ellos cuando hablan acerca de vive una vida pura, aplica a ellos mismos también. Deben estar constantemente trabajando, observando a sí mismos, purificando su personalidad para continuar en su trabajo. Porque la vida del cuerpo físico concluye. En esta experiencia de vida material, la ley de los ciclos se cumple y hasta los maestros de sabiduría, no importa cuántos años vivan, tiene que concluir el ciclo de su cuerpo físico. Y tienen que empezar de nuevo en la próxima encarnación desde cero. Claro, ellos llevan camino recorrido, pero tienen que empezar de cero con una nueva personalidad, con un nuevo cuaternario inferior. Y en este mismo sendero hay muchos niveles. Es decir, no sé si ustedes recuerden, pero el maestro Moria, hablando o escribiendo a Sinet,
le habla acerca de que él estaba escribiendo a Sinet porque el maestro KH estaba viviendo un proceso de iniciación. Es decir, estaba siendo sometido a una prueba para mostrar que estaba en un nivel que había purificado sus vehículos a tal grado que podía despertar a un nivel superior. Y él mismo afirma que estaba muy lejos del nivel que vive el Mahachohan, pero estaba en el camino. Nunca afirmaron que fueran adeptos perfectos, ni la maestra Blavatsky. Entonces, su labor de purificación continúa en esos niveles. Por eso dice, no solamente aleccionado para ello, sino deseoso de subordinar cada preferencia por los individuos al amor por la raza humana. ¿Recuerdan lo que decía el señor Krishna? El amor trascendental que cultivaron aquellos o que lograron aquellos que se acercaran a él. Pon en práctica, dice el maestro KH otra vez, sin más dilación, tus buenas intenciones. En otra parte dice el maestro KH que las buenas intenciones son susurros del Atma. Por tanto, invita, pon en práctica sin más dilación tus buenas intenciones, no permitiendo ni una sola se quede jamás en intención, no esperando entre tanto recompensa, ni siquiera agradecimiento por el bien que pudieras haber hecho. Ahí está hablando del altruismo, de poner en primer lugar el interés de otros antes que del tuyo propio, sin esperar nada a cambio. Y esa es una definición de amor. Amor es acción de servicio sin esperar nada a cambio. Amor es generar las condiciones para que esa persona que es objeto de tu amor sea feliz contigo o sin ti. Repitiendo las palabras del maestro, no esperando entre tanto recompensa, ni siquiera agradecimiento por el bien que pudieras haber hecho. La recompensa y el reconocimiento están en ti, aun cuando es tu yo interno solamente el que puede apreciarlos en su justo valor y medida. Repito, aun cuando es tu yo interno solamente el que puede apreciarlos en su justo valor y medida. Y entonces esto nos recuerda otro hecho. Al final de la vida, al único al que le vamos a entregar cuentas y delante del cual somos responsables, es a este yo interno. Al único. Repito, la recompensa y el reconocimiento están en ti, aun cuando es tu yo interno solamente el que puede apreciarlos en su justo valor y medida. En tu conciencia interior solamente tú sabes cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus emociones, qué es lo que está ocurriendo dentro de ti. Nada más tú lo conoces, tú y tu yo superior, el que puede apreciarlos en su justo valor y medida, dice el maestro KH.
Y después de esta diapositiva, vuelvo a dejar de compartir pantalla para escuchar comentarios. El principio fundamental del ocultismo, dice el maestro KH, el maestro Kutumi, Kutumi Lal Singh. El principio fundamental del ocultismo es el de que cada palabra ociosa queda registrada. Lo mismo que una llena del más profundo significado. Repito, el principio fundamental del ocultismo es el de que cada palabra ociosa queda registrada. Lo mismo que una llena del más profundo significado. Entonces, cuando habla el maestro de pureza, y recuerdan ustedes cuando se habla acerca de un intelecto fuerte, hasta atrevido, que es capaz de resolver en un ejercicio continuo, revisa sus propios pensamientos. Porque antes de la palabra viene un pensamiento. Y después del pensamiento y la palabra viene la acción. Pero entonces, puesto que cada palabra ociosa queda registrada, un ocultista o un estudiante que desea conocerse a sí mismo, revisa sus pensamientos antes de hablar. El principio fundamental del ocultismo es el de que cada palabra ociosa queda registrada. Lo mismo que una llena del más profundo significado. Gracias, mi querido Miguel, pues muy reflexivo esto que comentas, y fíjate que lo asocié mucho con la autoobservación, porque como tú dices, cuando viene el pensamiento, viene la palabra, y generalmente pues nos ofuscamos y no reaccionamos, estamos enganchados con esa personalidad en vez de estar atentos a nuestros pensamientos, autoobservándonos. Y generalmente, bueno, pues damos tumbos y decimos tonterías, vamos a hacer inmediatamente la acción sin darnos cuenta de estar conscientes de que es muy importante esa acción, tanto buena o mala, que se vaya a manifestar. Generalmente actuamos porque somos reactivos. Entonces, cuando somos reactivos, no estamos atentos al aquí y ahora y pues nos perdemos de esos momentos. Entonces, el hecho de estar siempre atentos a lo que estamos sintiendo, lo que estamos percibiendo, pues nos hace ser más conscientes de autoobservarnos. Y yo creo que eso ayuda muchísimo porque generalmente, pues, muchas veces cometemos una de tonterías y por una sola palabra echamos a perder las cosas porque no estamos atentos a nuestro pensamiento y sobre todo que todos esos yoes de la personalidad se manifiestan de una manera terrible. Y pues cuando estamos atentos y estamos conscientes, es decir, nos damos cuenta de, es muy difícil que nuestras acciones sean erróneas. Pero eso es muy, muy difícil porque siempre estamos totalmente perdidos en el, ahora sí que, pues pensando en el, ahora sí que como dicen aquí, ¿no? En la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Vamos inclusive en la calle, todos despistados, nos caemos en un hoyo y luego pasamos otra vez y llega un momento en que hasta que nos rompemos la pierna decimos, ah, caray, ahora sí.
ahora sí, estuvo la enseñanza enfrente de mí en mis narices y yo en la luna y me pasa esto. Y bueno, pues ahí dicen que es cuando llega el mejor maestro, que es el maestro dolor. Pero ¿por qué tenemos que llegar hasta ese momento? No es necesario, simplemente estar atentos de lo que sentimos, de lo que vemos, para poder manifestar nuestras acciones lo mejor posible, al menos hacer nuestro mejor esfuerzo en nuestro día a día, pero estar atentos siempre a lo que percibimos, siempre estar, como dicen los maestros, como vigía en guerra. Te llega un mal pensamiento, vas manejando y uno termina diciendo cosas con el otro automovilista y no sabemos si esa persona tenía una urgencia, va, se estampa y se puede hasta matar. Y todo por una tontería que nos dejamos enganchar. Entonces es importante siempre estar muy atentos y que buscar de todas las formas de que nuestras acciones sean lo más sanas, lo más atentas, sobre todo compasivas y de consideración a los demás. Eso yo creo que nos va a ayudar mucho, sobre todo porque van a ir enfocadas al bien común y eso nos va a hacer bien a todos. Muchas gracias, mi querido Miguel. Sí, gracias por tu comentario. Hay que enfatizar 2 puntos. El primero, como dice el maestro KH, trata de llenar la medida de cada día con pensamientos puros, palabras sabias y actos amables. Trata de llenar la medida de cada día con pensamientos puros, palabras sabias y actos amables. Y recordar que no se trata de anular ni de estarnos peleando con nuestra sombra, sino que el propósito es conciliar con esta sombra, porque la sombra tiene su propósito. La sombra tiene como propósito defender a esta personalidad. Y entonces, para conciliar con tu sombra, quizás convendría que recordaras estas palabras. Permiso, perdón. Sí, te veo, sé que estás aquí, pero no me identifico contigo. Te agradezco tu presencia, pero no me identifico contigo. Y entonces podemos tomar una opción más clara, una que refleje lo que el maestro recomienda. Trata de llenar la medida de cada día con pensamientos puros, palabras sabias y actos amables. Gracias por esto que comentas, mi hermano. Muy bello, muy, muy, muy bello. Y bueno, pues yo me lo llevo con una reflexión muy grande y en mi corazón te lo agradezco mucho. Es algo que a veces se nos olvida y luego a veces en nuestras clases de los jueves, perdón, bueno, también de los jueves, de los martes en las logias, pasan cosas tan extraordinarias que se nos van, pero hay cosas que tenemos que tener definitivamente bien selladas en el corazón y esto ya terminando pues la conferencia, uno se va y qué bonito y se te olvida. Y no, reflexionar mucho en esto para que quede totalmente sellada en nuestra vida y podamos actuar tal cual. Muchísimas gracias, mi hermano. Hermosísimo este pensamiento, pero para actuarlo, no para que se quede en nuestra mente. Sí, Gracias. por eso, gracias, dice el maestro, inténtalo, inténtalo. La justicia absoluta, dice el maestro KH, la justicia absoluta no establece ninguna diferencia entre los muchos y los pocos. ¿Y esto qué tiene que ver con la pureza? Porque entre los muchos y los pocos probablemente hay dichos en este sentido. Por ejemplo, mis amigos los cuento con los dedos de una mano y me sobran dedos. Pero la justicia absoluta no tiene preferidos. Hay quien dice, primero yo, después yo y al último yo, y a lo mejor los que están cerca de mí, los demás que se arreglen. Pero la justicia absoluta no establece ninguna diferencia entre los muchos y los pocos. Y esa idea
que refleja acciones, la vemos en los maestros de sabiduría. Se dice que el amor por la humanidad es la gran fuente de energía del maestro Moria. Un gran amor por la humanidad como un todo. Y también se habla acerca de que para llamar la atención de alguno de estos maestros de sabiduría, se tiene que actuar de tal manera que se llame su atención, que se vibre en determinado nivel, por llamarlo de alguna manera, que se vivan, como dice, acabamos de decir, o se acaba de comentar, que se encarnen esos valores, que no ocurran solamente como una definición de letra muerta, sino que se encarnen, que se vivan, porque si no se viven, no son valores, es letra muerta. Y eso es justicia absoluta. No hacen ninguna diferencia entre los muchos y los pocos. Y sin embargo, se puede llamar su atención. Aunque la influencia que ellos emiten solamente puedan percibirla los que están en el nivel para hacerlo. El maestro no puede dar más que lo que el discípulo está en condición de recibir. Pero esa condición puede variar, pero es trabajo del discípulo. La pureza del amor terrenal purifica y prepara para la realización del amor divino. La pureza del amor terrenal purifica y prepara para la realización del amor divino. Cuando hablamos acerca de, oh vida oculta, que vibras en cada átomo, oh luz oculta, que brillas en cada criatura, oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad, oh amor oculto, amor divino, el todo abarcante. ¿Recuerdan cuando hablábamos acerca del maestro Krishna o del señor Krishna? Si lo vemos como una personalidad, solamente nos estamos perdiendo el hecho de que es todo abarcante y que una parte de ese amor divino vive en ti. Tú eres eso también. Y la tríada superior emite influencia, pero solamente una personalidad que se ha purificado a través del amor terrenal está preparada o se está preparando para vivir el amor divino. Es lo que nos recuerda el maestro Kach.
En otra ocasión, cuando dice el maestro, cuando una persona decía, soy teósofo antes que inglés. Eso está muy bien, pero en otra parte dice que el amor al propio país prepara para el amor universal. Termino con unas citas de la carta de la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo. No tengo intención de pontificar. No tengo intención de convencer a nadie. Solamente cito estas palabras para ver si están en concordancia con lo que se ha hablado en esta plática. Dice el apóstol Pablo, si hablo en las lenguas de los hombres y de los ángeles, nosotros sabemos que eso se puede hacer. Y algunas cosas más. Si hablo en las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, he venido a ser un pedazo de bronce sonante o un címbalo estruendoso. O sea que hablar las lenguas de los hombres sin amor es para jactarse. Y si tengo el don de profetizar y estoy enterado de todos los secretos sagrados y de todo el conocimiento, y si tengo toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Cuando se hablaba de que a veces en las logias hay dificultad entre las personalidades, y hasta parecen competencias, eso no sirve de nada. Pero no tengo amor, nada soy. Y si doy todos mis bienes para alimentar a otros, y si entrego mi cuerpo para jactarme, pero no tengo amor, de nada absolutamente me aprovecha. Concluye con estas declaraciones. Dice, una descripción del amor, el amor universal, pero cuando hablábamos acerca de la pureza de un niño, ¿qué es lo que vive un niño? ¿Qué es lo que espera un niño? Quizás estas declaraciones nos ayuden a identificar esa condición. Dice, el amor es sufrido y bondadoso. El amor no es celoso, no se vanagloria, no se hincha, no se porta indecentemente, no busca sus propios intereses, no se siente provocado, no lleva cuenta del daño, no se regocija por la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todas las cosas las soporta, todas las cree, todas las espera, todas las aguanta. El amor nunca falla. ¿Por qué cito esto de 1 Corintios, el capítulo 13, versículos 1 al 8? ¿Por qué lo cito? Porque cada una de las cualidades que se nos invita a percibir y a trabajar tienen por objeto llevarnos a vivir este amor, a hacernos conscientes
de que el amor es lo que sostiene, lo que nunca falla, lo que nunca falta. Y si vives esa clase de amor, entonces puedes aceptar a los demás como son en la vibración que les acomode vivir, sin juzgar, dejar que la justicia absoluta opere, vivir y dejar vivir, pero vivir tu servicio, como dice en la primera cita de HPV, lograr el poder de bendecir a la humanidad y salvarla, así como procuran vivirlo los grandes maestros de sabiduría. Muchas gracias. Al contrario, querido Miguel, muchas gracias a ti por esta magnífica presentación, bien explicada, detallada, y sobre todo el formato que adoptaste de ir haciendo pausas para que pudieran los hermanos participar con sus preguntas o puntos de vista. Y eso también creo que refresca, ya le da movimiento, le da otro movimiento pues a la charla. Así que felicito por este magnífico trabajo, recordando que estas son indicaciones que dan los maestros al señor Sinet o a algún otro de los interesados en ingresar al sendero del ocultismo. Y de esta manera, pues se les va instruyendo. Finalmente, pues de todos los que se inscribieron para alcanzar la primera iniciación, pues solamente hubo, como dice la señora Blavatsky, uno solo, el señor Damodar, de entre todos los que se inscribieron como aspirantes al discipulado. Pero yo entiendo que en este caso el señor Damodar pues ya estaba mucho más avanzado que los demás. Pero, como dijiste, que dijo el maestro, hay que intentarlo siempre. Hay que intentar avanzar lo mejor que se pueda. Sabemos que tenemos errores, que la pureza todavía no es parte de nuestra vida, aunque tenemos atisbos, aunque por momentos realicemos acciones o tengamos pensamientos de pureza, esa no es la tónica de vida todavía para la inmensa mayoría de la humanidad, pero continuaremos, desde luego, luchando por conseguir avanzar. Muchas gracias nuevamente y a todos, muchas gracias también por acompañarnos. Me despido, buenas noches. Solamente recuerdo que la maestra Blavatsky dijo que en los escritos que ella dejaba, quizás había algunas cosas que ella no había entendido a plenitud, pero que otros después de ella, al observar lo que ella escribió, podrían encontrar eso que quizás ella no había visto. La expresión de la humildad, desde luego.